Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es María Rendón Alonso y voy a hablarles sobre el tema de hipertensión arterial en la rotación de medicina familiar. Principalmente su definición por la OMS es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión continuamente alta, lo que produce daño en ellos, y según el IMSS es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias para que circule en el cuerpo. En varias bibliografías se llega a, a este concepto como un síndrome de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente de las cifras tensionales mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Se divide en dos, en primaria y en secundaria. La primaria es del 90 al 95% de los casos y en un 5 al 10% la secundaria, siendo esta la causas otras enfermedades de fondo. En la epidemiología a nivel mundial hay aproximadamente 1.130 millones de personas que la padecen. De estos, la mayoría son por países de bajos ingresos y medianos ingresos. En 2015 se encontró que 1 de cada 4 hombres padecía esta enfermedad y 1 de cada 5 mujeres. En 1 de cada 5 tiene controlado estos problemas, es decir, una quinta parte de todos. Es una de las principales causas de muerte prematura y la OMS espera que para 2025 se tenga controlado o disminuya en un 25% las enfermedades no transmitibles. En México, más del 30% de la población adulta padece esta enfermedad y se registró que aproximadamente hay 7 millones de casos y 50,000 muertes al año. Un poquito de la fisiopatología, pues bien sabemos nosotros que la presión arterial se puede definir según el gasto cardíaco y las resistencias periféricas, es decir, que un aumento en una de estas va a producir un aumento en la presión arterial. Entonces, todo aquello que pueda afectarlas es el resultado. Por ejemplo, un aumento en el exceso de consumo de sodio va a producir una retención de sodio en el nivel renal, aumento del líquido, aumento de la precarga y un aumento en el gasto cardíaco. Otras, por ejemplo, el estrés activa la actividad simpática, aumentándola, produciendo constricción, aumento de precardia, aumento de precarga, de contractibilidad, aumento de la contracción arterial o hipertrofias. Otras como la alteración genética, obesidad causando insulinemia o disfunción endotelial. Los factores de riesgo se dividen en dos, que puede ser el modificable y el no modificable. Modificables encontramos todos aquellos que podemos cambiar o mejorar en el paciente. Por ejemplo, la obesidad, el uso de alcohol, sedentarismo, la ingesta de sodio, de sal de mesa, tabaco, cafeína, grasas sobresaturadas o el nivel de estrés en el paciente. Las no modificables son aquellas como una historia familiar, ya sea padre, madre, hermanos, abuelos, la edad del paciente siendo mayor entre la edad de 20 a 50 años, un sexo, por ejemplo, en los hombres es de 4 o 5 veces mayor que en las mujeres de edad reproductiva. Sin embargo, en las mujeres cuando pasan a la menopausia, su nivel es casi igual o incluso mayor que el hombre tras perder la defensa hormonal. Otros como la raza, siendo mayor en la raza negra. El cuadro clínico, si bien sabemos nosotros, este es una enfermedad conocida como el asesino silencioso, dado que la mayoría de los pacientes no presentan ningún síntoma. Sin embargo, podemos encontrar diferentes presentaciones, ya sea la más común como la cefalea. Esta suele ser matutina y occipital, pero pues se puede presentar en diferentes formas. Otras como acúfenos, fosfenos, epistaxis, alteraciones en la frecuencia cardíaca, ya sea taquicardia, náuseas, vómitos, fatiga, ansiedad, dolor torácico, temblores musculares. Sin embargo, como ya mencioné, no se presentan siempre, por lo que es recomendable siempre tomar la presión arterial en las consultas. Dentro del protocolo de estudio del paciente se recomienda, según la GPC, tener una biometría hemática completa, una química sanguínea completa, electrolitos séricos, ácido úrico, perfil lipídico,
el examen general de orina y en aquellas instituciones donde se pueda obtener, sobre todo en la nuestra, es una radiografía de tórax en busca de cardiomegalia, hipertrofia del ventrículo izquierdo, electrocardiograma de 12 derivaciones y el mapa si se logra hacer con el Holter. El diagnóstico, pues como esta lo puse como una perla para el diagnóstico, ya que no es lo principal en el consultorio, es la historia clínica y la exploración física, ya que nosotros sabemos que la definición es una cifra mayor o igual a 140/90. Sin embargo, pues hay varios factores que pueden alterar al paciente y no siempre va a ser el diagnóstico 100%, como vamos a ver que necesitamos 2 consultas por lo menos. La historia clínica, pues vamos a sacar información sobre todos los familiares, quiénes lo padecen, quiénes no lo padecen, qué enfermedades se presentan, los factores de riesgo que tenga el paciente, obesidad, fuma, toma, uso de drogas, y pues la exploración física completa, siempre buscando datos sugestivos de una hipertensión secundaria o algunos datos clínicos sobre un daño a órgano blanco. En la somatometría va principalmente enfocada en busca de la obesidad o sobrepeso. Se mide la talla, el peso, circunferencia de cintura. La exploración física, pues hay que concentrarnos en la auscultación de carótidas, corazón y arterias renales, esto buscando algún soplo. En la palpación, la regularidad del pulso, buscando arritmias, fibrilación, entre otros. La JNS8 tiene esta tabla que define como normal toda aquella presión menor a 120/80, como prehipertensión con una sistólica de 120/139 y una diastólica de 80/89, una hipertensión grado 1 140/159 o 90/99 de diastólica. Y grado 2 si es mayor o igual a 160 o mayor o igual a 100 en diastólica. También menciona aquí que se ocupan de 2 a 3 mediciones de presión arterial en cada una de las 3 consultas para su diagnóstico. La GPC menciona que se ocupan 2 consultas como mínimo, con una presión arterial mayor o igual a 140/90 o una bitácora positiva, es decir, que el paciente se haya tomado la presión diariamente en su casa para evitar falsos positivos o ambas situaciones positivas. Y nos hace mención que en aquellos casos que tengan datos de alarma, daño a órgano múltiple, órgano blanco o urgencias hipertensivas desde el principio, o sea, desde la primera consulta donde se detecte la cifra muy alta, se realiza el diagnóstico y se debe iniciar el tratamiento. Aquí coloco una infografía donde nos dice cómo tomar correctamente la presión arterial. Es decir, pues es también una perla para su diagnóstico, ya que una falla en estas nos puede producir cifras inadecuadas. Principalmente se recomienda que el paciente se encuentre sentado, que no converse, que tenga por lo mínimo 5 minutos de reposo antes de la toma, tomar 2 tomas en cada cita, que no haya comido ni ingerido bebidas con cafeína, fumado o practicado alguna actividad física durante los 30 minutos previos a la consulta. La colocación del manguito debe ser en un brazo sin ropa o que la ropa no esté muy ajustada. Es decir, nada de hacerlo rollito y ponerlo debajo del manguito. Si se puede quitar la chamarra, mejor el suéter. Debe colocarse a 1, 2 o 3 centímetros arriba del pliegue del codo. Los pies apoyados en el piso, la espalda apoyada en el respaldo. No cruzar las piernas. Que el manguito sea del tamaño adecuado, es decir, que el ancho sea aproximadamente el 40% de la circunferencia del brazo y lo largo debe ser aproximadamente del 80 al 100% de la circunferencia del mismo. Una vez ya abarcado todos estos puntos, se procede a auscultar, a palpar el pulso a nivel radial e inflar el manguito aproximadamente hasta que desaparezca el pulso. Una vez desaparece, se vuelve a inflar el manguito a 30 milímetros de mercurio mayor a donde desapareció el pulso y se coloca el esteto en el pulso braquial.
Permite que el manguito se desinfle a un ritmo de aproximadamente de 2 milímetros de mercurio por latino y registrar la presión sistólica al escuchar los sonidos de corazón y la diastólica cuando desaparezcan. Es importante registrar el número que aparezca como es y nada de redondear los dígitos. Los datos de alarma que tenemos que tener pues es dificultad respiratoria, dolor torácico, mareo, epistasis, palpitaciones, entre otros. Los criterios para el envío del paciente a segundo nivel son variados. En la guía práctica clínica mencionan estos. Si nosotros sospechamos de una causa de trastorno para una hipertensión secundaria, por ejemplo, endocrina o renal, hay que mandarlo a segundo nivel. En casos, por ejemplo, de que tengamos una crisis hipertensiva o que tengamos lesión a órgano blanco, el médico de primer contacto inicia el tratamiento y está permitido mandarlo a segundo o tercer nivel para una evaluación integral y un control del paciente. Si el paciente no logra controlarse con 3 medicamentos y presuntamente ocupa un cuarto medicamento, se debe enviar a segundo nivel. Que tenga complicaciones, por ejemplo, difícil control para la hipertensión o que haya daño a órgano blanco. También anualmente se puede mandar a valoración por oftalmología, medicina interna o cardiología, ya sea para detectar oportunamente la aparición de lesiones o controlar. El tratamiento se divide en dos, el farmacológico y el no farmacológico. Vamos a hablar primero del no farmacológico. Estas acciones que puedes implementar pueden ser enfocados tanto en el paciente como en la familia y en la comunidad. Abarcan ambos. El control de peso, una dieta DASH, alimentación sana, eliminar el consumo de tabaco y disminuir las bebidas alcohólicas y aumento de actividad física. El control de peso. Aquellos pacientes que se encuentren con sobrepeso u obesidad, al reducir aproximadamente 3 kilogramos, disminuyen de 7 a 4 milímetros de mercurio de su presión. En cambio, si bajan 12 kilogramos, pues disminuyen del 21 al 13 milímetros de mercurio, tanto diastólica como sistólica. La dieta DASH reduce la presión sistólica de 8 a 14 milímetros de mercurio. Esta consiste en disminuir las grasas, las carnes rojas, los dulces, bebidas azucaradas y reemplazarlos por granos integrales, carne de ave, productos lácteos, disminuidos en grasas, pescados y frutas. El aumento de la actividad física reduce aproximadamente de 3 a 4 milímetros de mercurio, lo cual al parecer no es muy significativo, pero dado que va aunado a otros tratamientos no farmacológicos como sería la dieta o bajar de peso, pues aquí ya tiene más efecto. Se recomienda de 30 a 45 minutos al menos 4 días a la semana, 5 días a la semana. Eliminar el tabaco. Esta es la medida aislada más eficaz en la prevención de esta enfermedad. Aquellos que han fumado, que han dejado de fumar entre los 40 y 50 años, tienen una expectativa de vida similar a los no fumadores, es decir, logran regresarse a la estadística. Disminuir el alcohol. La medida de reducción es de 1.5 milímetros de mercurio, aunque en sujetos que habían tenido un consumo elevado a lo largo de su vida, pues la reducción es más relevante. El tratamiento farmacológico, aquí de este lado podemos ver varios medicamentos o varios grupos de medicamentos de los cuales voy a hablar más adelante, que son útiles para el control de la hipertensión, como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas del receptor de angiotensina 2, diuréticos, calcio antagonistas y los betas bloqueadores. Pero primero voy a ponerles unas recomendaciones que representan en varias guías, por ejemplo en esta es la JNS8, sobre cómo iniciar el tratamiento, cómo tratar al paciente, cómo identificarlo una vez que llega a la consulta. La primera recomendación es en aquellos mayores de 60 años de la población general que tengan una presión mayor o igual a 150 miligramos de mercurio sobre igual o mayor a 90 de diastólica.
se debe iniciar el tratamiento con una meta de disminuir la sistólica al menos de 150 y la diastólica menor a 90. Si logramos mantener la presión sistólica menor a 140, ya no va a tener necesidad de seguir ajustando el medicamento, es decir, el tratamiento se está teniendo una buena respuesta. En la recomendación 1 y 3 nos dice que aquellos menores de 60 años se inicia el tratamiento cuando tienen una presión sistólica mayor o igual a 140 y diastólica mayor o igual a 90 y se tiene como meta disminuir estas cifras, es decir, menos de 140 a 90. De igual manera, en aquellos pacientes que tengan mayor o igual a 18 años con alguna enfermedad crónica renal o diabética. En la población general, siempre y cuando no sean de raza negra, se debe iniciar un tratamiento con diuréticos tiacídicos, betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, IECAS o ARAS. En aquellos que sean de raza negra o que padezcan diabetes, se debe iniciar con tiazidas o bloqueadores del canal de calcio. En la octava recomendación, mayores a 18 años que tengan una enfermedad renal crónica, los fármacos que se deben considerar como principales para el inicio del tratamiento de primera línea son los IECAS y los ARAS, solo uno nada más. Y la recomendación número 9 dice que el principal objetivo del tratamiento es mantener las cifras previamente mencionadas. Y si en un plazo de un mes no se alcanzan, se recomienda aumentar la dosis de este fármaco o añadir uno nuevo. Y en caso de que lleguemos a los 3 fármacos y no se llegue a controlar, pues aquí hay que considerar mandarlo a segundo nivel. Aquí también es importante mencionar que una vez que lleguemos a la meta y tengamos un control adecuado, ya se puede considerar mandar al paciente a su siguiente consulta en unos 3 meses y no en un mes como es mencionado aquí en la recomendación. Las guías europeas hacen énfasis en el anciano. Estas son de 2018 y dice que tiene la misma meta que la anterior, disminuir menor de 140 a 90 siempre y cuando este sea tolerado. Se debe esperar cifras menores o iguales a 130 a 80 en la mayoría. Aquellos menores de 65 se recomienda una sistólica entre 120 a 129 y aquellos de 65 a 80 años tienen que tener una presión sistólica que se encuentra entre 130 a 139 y los mismos valores para aquellos que tengan más de 80 años, pero que lo tolere, es decir, que no presente efectos adversos, que no tenga hipotensión ortostática, tenerle cuidado, estarlo revisando, y una diastólica menor a 80. Siempre se tiene que tener un cambio de estilo de vida en pacientes mayores que se encuentren dentro del grado 1 de hipertensión y revisar que lo toleren. En la GPC, que es la mexicana a la que nosotros nos podremos apoyar mayormente, mencionan en los ancianos que pues el tratamiento hipertensivo tiene un beneficio para disminuir los eventos cerebrovasculares. Se debe iniciar si es mayor o igual a 160 milímetros de mercurio la presión sistólica. En menores de 80 años la presión sistólica debe ser entre 140 a 159 para iniciar tratamiento. Y tenemos una meta de disminuirla a menos de 140 sobre de sistólica y máximo 65 milímetros de mercurio de diastólica. Esto para evitar hiperperfusión coronaria. Mayores de 80 años con presión sistólica inicial de 160, pues se recomienda reducirla hasta 140, 150. Y pues primero que nada debimos haber intentado un tratamiento no farmacológico, pues ya hay que tener mucho cuidado con pacientes de esta edad. Si hay descontrol persistente, que no haya respuesta al primer fármaco después de alcanzar la dosis máxima, es decir, ir aumentando paulatinamente
la dosis, se recomienda iniciar con un segundo fármaco que también pertenezca a la primera línea de actuación. Las tiazidas suelen ser la primera elección, pero en caso de que no sean la primera elección, se recomiendan como la segunda línea. Las primeras pues son diuréticos y los bloqueadores del canal de calcio. No se suele recomendar beta bloqueadores, hace mención que aumenta el riesgo a eventos cerebrovasculares. En diabéticos menciona que se debe iniciar en aquellos pacientes que tengan una presión sistólica mayor a 140. En pacientes que tengan proteinuria o microalbuminuria, se inicia como principal fármaco el ARA2 o el IECA. En segunda instancia, el bloqueador de canal de calcio y en tercera, una tiazida a dosis bajas. Por lo tanto, pues hay que valorar excreción urinaria de albúmina, enfermedad renal crónica, entre otras. Se recomienda también una combinación de IECAS o ARAS más un bloqueador de canal de calcio de efecto prolongado. La meta pues es disminuir la sistólica menor de 130 y la diastólica menor de 80. Ok, ahora les voy a hablar sobre algunos fármacos de las familias y uno de cada familia que consideraba la bibliografía que eran de los más usados, sobre todo en los los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Como su nombre lo dice, inhibe la enzima convertidora. Y estos suelen ser la terapia inicial y se suelen usar como monoterapia. Tienen muy buena respuesta en pacientes menores de 50 años y se suele utilizar como primera línea en pacientes con falla cardíaca, disfunción ventricular izquierda sintomática y en pacientes con enfermedad renal crónica con proteinuria, como ya he mencionado antes las recomendaciones. Aquí agregué una tablita de posología. Por ejemplo, el captopril tiene una dosis inicial de 6.25 cada 8 horas y se suele usar de mantenimiento del 25 al 50 miligramos cada 8 horas. Podemos ver que no todos se dan, por ejemplo, 3 veces al día, 2 veces al día, 1 vez al día, como es en el caso del enalapril o el lisinopril. Los efectos adversos, el más común o el que mayor queja tiene por parte de los pacientes es la tos. También encontramos angioedema, aumento de los niveles de potasio, esto es muy importante, hipotensión, es teratogénico, por lo que no es recomendado en pacientes embarazadas y suele aumentar el nivel de creatinina. Aquí les voy a hablar sobre el captopril. Este suele pasar la barrera placentaria y se asocia a oligohidramios y malformaciones fetales, como ya había mencionado, contraindicado en pacientes embarazadas. Es el primer agente que se encontró de este grupo y dentro de las interacciones que tenemos que tener en cuenta es que puede disminuir su concentración con los alimentos, por lo tanto se recomienda tomarlo 1 hora antes o 2 horas después de ingerir alimentos. Los antiácidos disminuyen su eficacia y su concentración. Y los AINES también suelen disminuir su respuesta, por lo que no se recomienda combinarlo. Ahora, los ARA, que son antagonistas de los receptores de angiotensina 2, actúan en esta parte de aquí. Es un inhibidor potente y selectivo de la angiotensina 2. Suele actuar en corazón, riñón, cerebro, vasos. Aquí también agregué una tabla de posología. El más común que encontré es el losartán con una dosis inicial de 25 miligramos, una dosis máxima de 100 miligramos y se suele dar 1 o 2 veces al día. Otros que se presentan también que eran comunes es el termisartán, el valsartán y el candesartán. Los efectos adversos que mencionaban es oliguria, angioedema, aumento de potasio, hipotensión, es teratogénico al igual que el anterior, hiperazoemia. No se recomienda durante el primer trimestre de embarazo y es totalmente contraindicado durante el segundo y el tercero, ya que produce toxicidad neonatal. Se usa 1 o 2 veces al día y
tiene una dosis total de 25 a 100 miligramos día. Dentro de las interacciones puede producir hipotensión si está unido a otros tratamientos, por ejemplo, a antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos. No se aconseja combinarlo con fármacos que aumenten el potasio, pues ya vimos sus efectos adversos. Por ejemplo, la heparina no se debe combinar con él, o hay que tener cuidado, tener precauciones con el litio. Y al igual que el anterior, los AINES pueden disminuir su efecto. Dentro de los beta bloqueadores se dividen en dos, en selectivos y no selectivos. Dentro de los selectivos les voy a hablar del propanolol. Digo, no selectivos, disculpe. Que es un antagonista competitivo de ambos receptores, tanto beta 1 como beta 2. Su efecto va a ser deprimir la actividad del dono sinoauricular y auriculoventricular, inhibir la vasodilatación, inhibir broncodilatación y da hipoglucemia, porque hay receptores beta 2 a nivel de páncreas. Entonces los efectos adversos van a estar relacionados como por ejemplo bradicardia, que sea ritmogénico, produce broncoconstricción, hipoglucemias, hipertrigliceridemias, ya que aumenta estos niveles, produce bradiarritmias, pérdida de memoria, depresión, mareos, alucinaciones. La dosis inicial para este medicamento es de 40 miligramos cada 12 horas, el mantenimiento de 40 a 80 miligramos y la dosis máxima va a ser de 640 miligramos al día. De los no selectivos les traigo el metoprolol. Es un antagonista beta 1, reduce la actividad simpática, no afecta el tono bronquial, por lo tanto no va a producir vasospasmo, ni vascular, ni uterino, no altera el metabolismo de lípidos ni carbohidratos, por lo que suele ser buena elección para pacientes que tengan asma, diabetes, enfermedad vascular o insuficiencia cardíaca. La dosis inicial va a ser de 50 miligramos cada 12 horas, la dosis máxima de 100 a 200 miligramos al día, dosis de mantenimiento, estos divididos en dos para dos dosis al día, y la dosis máxima va a ser 400 miligramos al día. Los bloqueadores de canales de calcio, según el lugar donde actúen, puede ser, por ejemplo, en el corazón, están las fenilaquilaminas, por ejemplo, el verapamilo, y las benzodiazepinas, como el dilitazem. Su función, pues, es disminuir, actúan sobre el nodo sinoauricular, el auriculoventricular, y disminuir la fuerza de contracción. Y en el músculo liso, encontramos las dihidropiridinas como el nifedipino y el amlodipino, que su principal función es la vasodilatación. Como el nombre lo dice, estos medicamentos inhiben la función de los conductos de calcio al unirse al canal tipo L en la sumidad beta de los conductos. El efecto adverso principal de las que actúan a nivel del cardíaco es el bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca aguda, estreñimiento en el caso del verapamilo, edema y bradicardia. Por lo tanto, los tenemos contraindicados en trastornos de la conducción auriculoventricular, auricular y taquicardias ventriculares, así como insuficiencia cardíaca. Y en las dihidropiridinas podemos encontrar cefalea, mareo, rubor facial, edema, una hipotensión muy marcada, taquicardia refleja, angina en aquellos pacientes que tengan riesgo coronario, por lo tanto está contraindicado en angina inestable, y palpitaciones en caso de la amlodipina. El verapamilo tiene una dosis inicial de 120 a 130 miligramos, es dosis al día, o sea, cada 8 horas. Y en el IMSS encontramos de 80 miligramos, como es el que se ve en la parte de abajo. En la dosis máxima es de 480 miligramos al día. El diltiazem, su dosis inicial es de 180 a 240 miligramos día. La dosis de mantenimiento de 120 a 300 miligramos día. Y su dosis máxima va a ser igual que el anterior, 480 miligramos al día. Una dosis.
El nifedipino tiene una dosis inicial de 10 miligramos 3 veces al día, de mantenimiento de 10 a 20 miligramos 3 veces al día, y la dosis máxima es de 180 al día. El amlodipino, su dosis inicial es de 2.5 a 5 miligramos cada 24 horas y su dosis de mantenimiento se debe evaluar cada 1 o 2 semanas, siendo la máxima de 10 miligramos al día. Por último, pues, los diuréticos tiacídicos, su función o su mecanismo de acción es inhibir la reabsorción de sodio y cloro en nivel del túbulo contorneado distal, aumentando así la retención de agua. Como se puede ver, es en esta parte. Los efectos adversos que causan pues, es hiperuricemia, hiperglucemia, trastornos del sistema nervioso, vértigo, cefalea, náuseas, anorexia, efectos hematológicos como anemia hemolítica o hipotensión. También aumenta el calcio y el LDL y disminuye algunos electrolitos como el sodio, cloro, magnesio y calcio y el HDL. Algunos medicamentos que les traje, por ejemplo el clorotiazida, tiene una dosis inicial de 500 a 2000 miligramos diarios y se debe dividir en 2 dosis o en una dosis dependiendo la presentación. La hidroclorotiazida tiene una dosis inicial de 12.5 a 25 miligramos al día. De mantenimiento pueden ser hasta 50 miligramos, puede ser 1 o 2 veces al día, o sea, cada 24 o cada 12 horas, y la dosis máxima es de 50 miligramos día. La dosis inicial de la clortalidona es 12.5 a 25 miligramos cada 24 horas, mantenimiento 50 miligramos al día y la dosis máxima es de 100 miligramos al día. Y ya sería todo. En cada diapositiva puse la bibliografía donde pueden encontrar mayor datos. Les recomiendo leer la GPC, que es la más fácil de encontrar. Y conclusión. Muchas gracias.